Hola, hola. Buenas están. Buenos también. Saluditos para todos, para todas. Chicas y chicos, hace tanto tiempo que no grabo para YouTube que tengo miedo, tengo mucho miedo. Pero sabemos que es mejor arriesgarnos con miedo que quedarnos sin intentarlo. Así que les mando un abrazo, un besazo. Yo les voy a contar un poco de mi vida de la inmigración. Esta historia yo nunca la he contado, nunca pues en las redes sociales, nunca. Alguna que otra persona sabe cómo fue la primera vez que yo viajé aquí a España, pero en realidad es un tema que yo quizás quise olvidar. Quise olvidar porque la experiencia que viví, pues por primera vez que uno sale de su país, mira, yo solo conocía el lugar donde vivo o donde vivía y la ciudad solo me defendía porque tampoco la conocía toda. Y cuando uno sale por primera vez de su país, yo, yo pienso, a lo mejor no todo el mundo, pero yo sí salí con mucho miedo, yo tenía mucho miedo. Aparte de eso, porque es que fíjate que cuando yo me iba a venir, yo no tenía dónde llegar. Es que es más, yo no tenía viaje para venirme. Yo estaba haciendo el crédito porque, como entenderán, si uno se va a ir a otro lugar es porque donde está no está bien económicamente. Y yo estaba pasando por un proceso duro, muy difícil. Me acaba de separar de papá de mis hijos. mm, no tenía trabajo. eh, Me dijo mi hijo que él se quería venir a España. Que cómo le ayudaba. Y claro, yo he sido una madre, a pesar de todo, he sido alcahueta, la verdad. Muchas veces no, uno piensa que todo lo que hace por los hijos lo hace bien y que todo empujón que uno le dé a los hijos, eh, pues es como lo mejor que uno como madre hace, ¿verdad? Resulta que él también se había acabado de separar de su mujer, tenía un niño, pero él tenía trabajo, él sí estaba trabajando. Entonces él me dice a mí que no sé qué le diría y total que llega a mi casa y me dice, mamá, que yo me quiero ir a España, que si me ayudas, que esto. Y yo le dije, claro, mijo, yo no he sido mujer de interponerme en los sueños de mis hijos. Para no hacerlo tiene que ser que yo no pueda, que yo no tenga la forma de ayudarle, pero he dado lo que he podido. Resulta que yo entonces empecé a hacer el crédito para que él se viniera, pero yo le pedí el favor a mi hijo que bueno, que se fuera a vivir conmigo, porque así entonces lo que él estaba pagando de alquiler en la casa donde vivía, con eso yo sostenía la casa y podía organizar para que él se viniera. Pero mi hijo no quiso. Él quería tener su apartamento de soltero, seguir la vida de soltero y yo vería cómo me defendía. Bueno, yo igual empecé a hacer para que él se viniera, pero pasa que un día venía, me llamaron del lugar donde estaba haciendo el crédito y entonces de venida para mi casa me dijo una amiga que entrara y ven y nos tomamos un café, nos fumamos un tabaco, porque yo fumaba cigarro en ese tiempo. Y entonces yo le conté, me dice, ¿qué andas haciendo por ahí? Bueno, era mi amiga. Yo le conté y me dijo,
pero es que eres boba, vos siempre haciendo las cosas mal hechas. Mejor vete tú, ese muchacho, si quisiera si quisiera ir, ya te estaría ayudando, ya estaría en tu casa, en fin, que ella me hizo ver cosas que eran verdad, pero que yo no veía. Entonces, ¿qué pasó? Yo dije, listo, me voy yo. Ella me animó, como nos dejé, el dicho de toda la gente es que se venía uno aquí a España y en 6 meses pagaba esa deuda y en 2 años ya usted estaba tapado de dinero. Y a los 2 años te regresas. Yo dije, listo, voy a hacer eso. Más sin embargo, yo le dije a mi hijo, le dije, mira, yo he pensado, hijo, que es que vos no me colaborás. Entonces yo, mejor me voy yo. Bueno, él no lo tomó de buena manera, la verdad, pero tampoco dijo, no, mamá, yo me vengo entonces para la casa. No, no, él quiso seguir su vida de soltería. Total que eso me salió a mí en menos de una semana para venirme. Fui, compré las cositas y organizé. A mí me llamaron el viernes. El viernes me llamaron y me dijeron que, que pasara por el dinero el sábado en la mañana. Entonces yo ese mismo viernes en la tarde me fui con mi hermano, compramos las cositas, mi maleta, bueno, todos muy, muy animados y contentos, felices. Al otro día, bueno, mi familia se vino adelante porque también venía un hermano mío y se vinieron a despedirse en otro pueblo y ahí nos reuníamos todos. Y entonces yo ya le dije a mi hermano, yo me voy, entonces ya le dijo al hombre que nos iba a traer a la guía que llamamos, que, no- que nos iba a traer. Mi hermano le dijo, mira, es que yo ya no voy solo, yo voy con mi hermana y cuánto cuesta, bueno, y todo eso. Entonces, yo me quedo y luego paso por la cooperativa y recojo el dinero, pero no era dinero en efectivo. Me dieron como 80.000 pesos, 800.000, no sé, no, 80.000 pesos o 100.000 pesos. Total, que el otro me lo dieron en un cheque. Nos vinimos y el hombre, el que nos guiaba, me cobraba, se puede decir que el dinero que me habían prestado. Bueno, llegamos y nos despedimos de la familia en Don Matías. Yo tenía a mi niña muy pequeña. Mi niña estaba todavía en primaria. Iba al año siguiente, ella tenía 14 años porque al año siguiente ya cumplió sus 15. Yo me vine, llegamos a la ciudad, llegamos a Medellín. eh, Como te digo, es la primera vez que uno sale y este hombre nos recoge ahí, luego nos trae por carretera. Nos trajo de ahí a Cundinamarca. Ay, ¿cómo se llama? Nos trajo en autobús de Medellín hasta la frontera con Venezuela. Llegamos, el frío tan horrible que venía en ese autobús, llegamos ahí, nosotros pensamos que este señor que nos había cobrado todo ese dinero, pues iba a hacer cargo de los gastos, pero no, nosotros teníamos que buscarnos la vida con la comida. Él se sentó por allá a conversar con otros, me imagino que de los mismos que hacían las vueltas, y yo me fui con mi hermano y con un cuñado de mi hermano que veníamos y pedimos pues la comida y comimos y luego nos seguimos. Llegamos ya muy a la madrugada. Eso como a las 6 o 6 y algo de la mañana llegamos a un lugar, pero todavía nos faltaba mucha carretera porque nosotros llegamos a ese lugar y era como una casita. Y entonces ahí él empezó a llamar y el hombre de ahí también llamaba, pero era como una casita, pero era el estilo de una oficina, era una oficina. Y entonces nos dice que es que, bueno, y ahí nos quedamos y esperamos como desde las 6 a las 8:30. Nos dijo es que llegaron unos coches o carros y nos recogieron, llegaron dos, porque éramos como 7 o 8.
Entonces el hombre nos dijo, ahora vamos rumbo a Venezuela. Pero él como que ya tenía la costumbre de hacer lo mismo con todos los que traía, a todos les decía lo mismo. Yo le dije, mira, yo no tengo dinero en efectivo, yo tengo esto, yo le pasé lo que traía, porque eso era lo que cobraba. Entonces ya nos dijo que es que ahora vamos rumbo a Venezuela según él, a conseguir los pasaportes. Fíjate, nos trajo sin conseguir pasaporte colombiano. Nos trajo así, solo traíamos nosotros la cédula. Llegamos a un lugar, entramos pues probablemente es que entramos a Venezuela y nos llevó por allá como a un lugar eh, como de la gobernación, pero esas mentiras, eso no era. Y entonces allá llegamos nosotros y que nos iban a dar pues los pasaportes y todo, y eso fue mentiras. Por ahí no nos abrieron en ninguna parte, no nos llamaron a ningún lado, nosotros nos quedamos ahí en esos coches y él no viajó con nosotros, él nos mandó solo con los conductores de los coches. Y entonces los hombres nos dieron vueltas por ahí y después salieron con nosotros, que no se puede, que no sé qué, ni siquiera nos dieron cita, no pidieron nada. Y entonces salimos y nos fuimos. Eh, y llegamos, nos fuimos ya, fue lo que entramos allá a ese lugar, porque él nos dijo que ese era Venezuela. Y como nosotros, ninguno de los que veníamos conocíamos nosotros, entonces salimos de ahí de ese lugar y nos fuimos. Y nos llevó por allá a un lugarcito, era un restaurante de carretera. Bueno, allá ya sí nos dio como el almuerzo sería, porque desayuno no hubo. Entonces ya luego nos quedamos sentados, él allá afuera hablando con unos señores y de pronto él me llamó. Dijo, bueno, eso fue como a la 1 y como a las 2:30, dice el hombre, ya es que ya van a venir a recogerlos. Y a mí me llamó porque yo era la única mujer que venía con todos esos hombres. Y me dijo, yo los voy a mandar a ellos en una canoa y tú te quedas conmigo. Claro, cuando ya iban a salir, mi hermano llega y me dice, venga, coja la maleta y venga, vamos. Entonces yo me puse que yo no sabía si quedarme con el señor o irme con mi hermano. Y mi hermano me dice, no, venga, vamos, vamos. Y yo bajé con la maleta. Y él no me dijo nada, el hombre me vio, pero no me dijo, no te vayas, sino que se quedó mirándome con mucha tristeza. Bueno, nos vinimos, lo llamaban es que una yola, creo que es. Era una canoita donde solamente cabía sentada una persona, pero todos los que veníamos en filita india veníamos sentados. Y por todo esa agua, por donde veíamos era agua, y agua, y agua, y sucia. De pronto yo me puse a pensar, a nosotros nos van a matar por aquí. Y yo me puse a llorar. Pero claro, nadie me vio porque yo venía como a la tercera persona del que venía manejando la cosita. Entonces yo me puse a llorar porque yo dije, dejé mis hijos para yo venir a morir por aquí. De vez en cuando, uno de los que venía conmigo le preguntaba, ¿falta mucho? Y el hombre respondía, es que no, allá a la vuelta. Y llegábamos a la vuelta y seguía a la vuelta porque esa era agua por todos lados. Cuando ya llegamos a un lugar donde la tallola esta paró, habían dos hombres al ladito de arriba, o sea, aquí está el agua, ella se orilló y digamos que aquí, en este alto, habían dos hombres. Nos bajamos con esas maletas y esos hombres también mismo bajaron, nos recogieron las maletas y nos subió a esa montañita. Y habían otros dos coches y nos estaban esperando ahí. Bueno, arrancaron con nosotros. Nosotros nos fuimos y yo iba delante en un coche iba yo y mi hermano iba en otro, pero íbamos repartidos, eran como 3 en uno y 4 en otro. Yo me senté en el medio del conductor y el compañero, cuando ya luego me dice que le pagaron para que se abriera una reja, pagan un dinero a una mujer, le tiraron un dinero al suelo, bueno, la mujer abrió
puerta esta, que era como una rejilla muy grande, y ellos le tiraban el dinero así y salieron con nosotros corriendo. Cuando de pronto le dicen a los que venían conmigo, llega y le dicen a ellos, bájese. Y bájese y se van, no sé por dónde. Total, muchachas, que yo no sabía para dónde había arrancado mi hermano. Yo no sabía. Y yo les dije, bueno, y yo le dije, pero ¿y entonces qué va a pasar con ellos? Y me dijo, no, es que enseguida venimos, volvemos por ellos. Nos fuimos. Y nos fuimos y nos fuimos y nos fuimos y mi hermano nada que aparecía, ni nada que se volvían ellos por mi hermano y los que habían quedado, nada. De pronto, resulta que los dejaron a todos. No solamente fue a los que venían conmigo en el carro que yo venía, sino a los que venían en el otro carro. Y los dejaron a todos por allá. Y cuando al rato llegaron, bueno, y anduvieron conmigo por todas partes y después me dejaron en una casa. La señora me veía con ese miedo, porque la señora me dejó ahí ir con una señora y tenía como un bebé y una niña por ahí de 8 años y ellos se vinieron. Y yo me quedé ahí y yo solo pensaba, entonces en ese tiempo yo era evangélica, entonces yo solo pensaba, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Qué pasaría con mi hermano? ¿Y cómo les parece que al rato llegaron con ellos? Pero no, eso fue mucho rato, yo creo que pasaron como 3 horas, la señora me dio ahí como un fresquito, un juguito de algo, y yo me tomé eso y yo no hacía sino orar, y yo decía, madre mía, yo pensaba, ay, yo oraba y decía, Dios mío, yo no sé cuántas cosas le decía yo al Señor ahí. Entonces, cuando después llegaron con ellos, nos montaron otra vez, ahí estaba la camioneta, llegaron las dos camionetas en las que me habían llevado a mí y en las que fueron por mi hermano. Y salimos. Y yo no sé quién los estaba persiguiendo, chicos. No me di cuenta, pero esa gente se metieron por dentro porque los carros, los coches que ellos manejaban, son de esos que eso se mete por trochas y por todo. Y yo no sé quién los estaba persiguiendo, nos metieron por un cafetal y no sé cuántas vueltas nos dieron. Después salieron con nosotros, por ahí nos quedamos. Bueno, por ahí como eso se le vuelve a una eternidad. Yo me imagino que era por ahí un 10 minutos que nos quedamos ahí, pero yo veía es como una hora. Nos quedamos ahí, luego esas salieron con nosotros otra vez a la carretera y vamos. Toda la carretera llano, llano. No habían vueltas, no habían curvas, no había nada. Todo era de, 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 de frente. Bueno, total que anduvimos yo no sé cuánto tiempo. Y después nos bajan a todos. Y ahí había un señor que nos estaba esperando. Y ellos se van, los de los coches se van y nos dejan con este señor. Este señor nos mete como por un lugar con las matas de plátano, nosotros le llamamos a eso huertas. Eran matas de plátano, matas de yuca, como yo no sé si ustedes conocen la racacha, todas estas plantas habían por ahí, palos como de guanábana, de café, bueno, había de todo. El señor cogió mi maleta, yo andaba con unas sandalias de taconcito para andar por todos esos caminos, chicos. A la final salimos por allá como a una caballeriza, pero después de que caminamos mucho rato, él nos dejó descansar. Caminamos tanto y entonces dijo, descansen un ratito y luego seguimos, y luego seguimos. Nos dejó descansar por ahí unos 10 minutos y luego seguimos caminando. Después llegamos como a una caballeriza, habían muchos caballos y eso era muy grande, muy grande. Estaba el señor arreglándole los cascos a los caballos y salió la señora y el hombre saludó y, y nosotros con esa sed, pero no había que tomar. Cuando ya estando ahí, llegaron por nosotros. Nos quedamos ahí con esta gente el rato hasta que llegaron por nosotros. Ya de ahí nos fuimos. Nos llevaron y ya
pasaron con nosotros como por otro pueblo, pero yo me imagino que eso era el mismo Venezuela. Yo digo, yo qué sé. Pasaban con nosotros como por un pueblo, el hombre quiso buscar es que unos hoteles porque ya estaba de noche, nosotros estábamos con la comida y ya estaba con lo que habíamos almorzado y ya estaba de noche, eran como las 7 y esa hambre y esa cosa y ellos se sentaron como por esos mismos carros, entraron por ahí es que averiguar hotel y no había, pero después con el tiempo es que nos dimos cuenta que ellos no hacían nada, que eso era lo que nos hacían creer, pero que ellos no hacían nada de eso. Después nos llevaron a una terminal de transporte, ahí nos dejaron en los carros y se bajaron, se bajó uno de ellos ellos andaban dos en un coche con nosotros y otros dos en el otro coche con nosotros que no cabían en uno. Seguíamos andando en dos coches. Llegamos ahí y mi hermano siempre se bajó y se fue por allá como al baño, nada. Yo me quedé ahí, chicos. Yo no me movía de ahí. Pasaron y pasaba el rato hasta que al último vinieron mi hermano y entonces yo me bajé cuando nos dice el hombre, mira, que es que no hemos podido conseguir hotel para amanecer, ni tampoco hay, y no hay, eh, mm, no había cupo para viajar. Y el último autobús viajaba a las 10 de la noche de allá, de ese lugar. Pero no había cupo para nosotros venirnos. Y entonces él dice, pero no, tranquilos, yo voy a ver cómo los arreglo. Mentira, siempre fue así. Nos empacaron en ese autobús, en el suelo, tirados en el suelo, mi hermano y unos cuantos al lado del baño, porque eran las escaleritas para subir al pasillo del autobús, al lado del baño, y nosotros allá sentados en el pasillo. El frío tan impresionante porque como eso era tanto calor el que hacía en la calle, entonces esto tenía, en ese tiempo lo llamaban es que unos termos, era el aire acondicionado en puro aire acondicionado, toda la gente con mantitas que se tapaban, nosotros muertos de frío, yo con una blusita finita, finita, y mi pantalón también era finito, y eso era todo, muchachos, vean, qué cosa tan triste. De pronto le da para parar por allá para descansar. El autobús en una parada, en un restaurante de carretera, bajamos ahí y el calor tan impresionante que hacía. Pero uno no entendía, yo pensaba, pero ¿por qué aquí tanto calor y en el autobús con tanto frío? Bueno, entonces nos arrimamos por allá, mi hermano compró como cafecito, bueno, algo así como cafecito, no, como una gaseosita, creo que fue un fresquito ahí. eh, Pero yo creo que yo sí me tomé un café porque yo tenía mucho frío y nos volvimos a subir. Fíjese, salimos a las 10 de la noche de ahí y llegamos a las 7:30 de la mañana a Caracas. ¿En qué lugar fue que nos llevaron entonces la primera vez? No sabemos. Llegamos a Caracas y nos bajamos. Nos bajamos ahí en el terminal de Caracas. Resulta que ese hombre lo tenían más pillado y nos bajamos cuando vemos que le cae la policía encima a ese hombre. Mi hermano y yo cogimos la maleta y nos fuimos por allá y nos sentamos para disimular que no teníamos nada que ver con esos, que nada que ver, y nos fuimos cuando nos alcanzaron, que nos diéramos el favor y nos arrimáramos al hombre que nos traía. Nos llevaron a un cuartito pequeño que nos costaba respirar a los que habíamos. Y éramos éramos ocho con la guía que nos traía y cuatro policías ahí en ese cuartito. Éramos sentados, nosotros ahí todos, toditos a cabeza agachada, nosotros no lo entendíamos porque ellos estaban así como en la esquinita del cuartito y hablaban ahí pasito y no sé cuándo. Ese hombre les dio un montón de dinero a ellos, a estos hombres. Total que nos dejaron salir. Entonces de ahí el hombre consigue otros dos coches y nos fuimos. Y otra vez andaron con nosotros desde el terminal, yo me imagino que se está retirado, pero al fin y al cabo no fue tanto.
Cuando después nos dice el hombre, es que ustedes se quedan aquí en este hotel, a mi hermano y a mí. No, ya habían llamado, ya nos tenían la habitación, era una camita para los dos, y ahí nada de comida, chicos, ni desayuno, nada, nada. Nosotros nos quedamos ahí, mi hermano ya porque mi hermano tiene un carácter muy fuerte, y entonces ya era él enojado, no hablábamos, yo solamente oraba. Al otro día nos bañamos, él llamaba, ese hombre no nos contestaba. Y entonces mi hermano me dijo, pues no nos podemos quedar así sin comer, vamos a salir. Y fuimos y compramos por allá como con unos bolívares que él traía, un poquito, porque era nada lo que traíamos. Él compró como una bandeja con una carne, una ensalada, algo así como para los dos. Nos comimos eso y nos volvimos para ese hotel. Y volvíamos a llamar y no nos contestaban. Al otro día ya no tuvimos con qué comer. Ahí nos quedamos 3 días con una comida. Vean, chicos, qué cosa tan dura. Luego llegamos, entonces resulta de que ya el hombre nos llamó. Ahí sí nos llamó y me dijo que me organizara, que me arreglara porque nos iban a tomar las fotos. Y que, no, que me iban a tomar las fotos a mí. Entonces mi hermano dijo, es que probablemente todos te van a mandar a vos adelante. Bueno, que nos iba a recoger más tardecito. Más tardecito nos recogieron, pero nosotros no dejamos nada ahí porque ya el hotel ya se había terminado de los días que le había pagado, teníamos que salir con las cosas. Aparte de eso, que nosotros con la desconfianza no dejábamos nada en ninguna parte. Arrancamos con nuestras maletas. Cuando nos llevaron de ahí, de ese lugar, a otro hotel. Allá nos encontramos con todos los otros muchachos que venían con nosotros. Pero ellos allá estaban mejor, porque ellos allá al menos le daban les daban una pizza al día. Nosotros no. Entonces ya uno de los chicos colombianos le dijo al hombre que él sí lo conocía, le dijo, mira Julano, ya no los lleves más por allá, mira cómo nos organizamos aquí para que ellos se queden aquí con nosotros y no sé qué. Entonces el hombre nos dejó ahí. Nos tomaron las fotos y todas las cosas para los pasaportes y ahí nos hicieron los pasaportes que no éramos nosotros. Entonces, claro, con las fotos y todo, pero todos con nombres diferentes. Cuando ya nosotros le preguntamos a los muchachos, ¿y ustedes qué comen aquí? Y dicen, no, pues aquí nos dan una pizza. Bueno, ese día, como llegamos a eso como de la 1:15, 1:20, todavía no le habían llevado la pizza, entonces a nosotros nos tocó pizza ese día. Al otro día, la misma cosa, la pizza a la 1 de la tarde. Y ya con eso quédese hasta el otro día a la 1 de la tarde otra vez. El hombre se perdía. Bueno, cuando después ya va como a los 8 días de estar en esas, me dice, mandaron a 2 dominicanos. Esos 2 dominicanos pasaron de una. A los 3 días me mandaron a mí con un dominicano. Nos vinimos en la mañana, llegamos al aeropuerto y nos explicaron muy bien qué teníamos que hacer. Ustedes llegan y cuando sabía que llenar el check-in. Entonces había que escribir cosas y yo que no sabía nada, entonces, y que no nos podíamos hablar en el aeropuerto ni nada, y llegamos ahí nos paramos, y resulta de que ahí nos quedamos hasta las 5. A las 5 nos dijeron que no había cupo, nos volvimos. Entonces el hombre nos dijo, para mañana sí hay, al otro día nos mandaron al mismo dominicano y a mí, y nos vinimos. Y ya llegamos ahí, estábamos en el aeropuerto, pues ya porque íbamos a salir y toda la cuestión, cuando tampoco había, ya no había puesto. Nos volvimos. Entonces, pero en el camino de ida para el aeropuerto habían recogido todo colombiano, ya éramos 3. Entonces, nosotros le llamamos al chico y le avisamos que no nos habían mandado nada. Entonces él mandó por nosotros y mandaron a 2 chicos en un taxi. Como éramos 3, cabíamos los 5. Cuando nos para la policía, chicos, nos para la policía y empieza a preguntar qué hacíamos por ahí, para dónde íbamos, por qué. Y entonces nos hicieron muchas preguntas y entonces al último dijeron que por qué si éramos
si no nos conocíamos ninguno, ¿por qué veníamos en el mismo coche? Y el muchacho que nos había recogido nos dijo, cuando vio la policía y nos dijo, ustedes no me conocen y yo a ustedes tampoco. Y entonces paró y se bajó, él se bajó y a él no le investigaron nada, a nosotros. Y entonces yo bajo, me hacen bajar la maleta y me dice, y empiezan con el pasaporte y lo miran y llaman y lo miran y llaman y le preguntan a uno cosas y vuelven a llamar. Entonces yo me senté en la acera de la calle y entonces el hombre empieza a sacar mi ropita de esa maleta. Y eso me lo tiró en el suelo, buscando la policía esta, buscando por todas partes, no sé qué, buscaban por los bolsillos de la maleta, me tocaban. Y entonces me dijeron, entonces ¿usted de dónde? Y yo le dije, yo soy venezolana. Claro, uno con voz colombiana, querida. Yo no sé cómo se les ocurre a estos hombres. Entonces yo les dije, me dijeron, sí, pero ¿cómo que venezolana y con voz colombiana? Y yo le dije, es que mi mamá es venezolana, mi padre es colombiano. Y entonces hace muchos años vivimos en Colombia. Entonces vuelven a mirar el pasaporte. Y mi nombre era Rafaela. Yo no recuerdo el apellido ni el otro nombre, pero yo sé que el primer nombre era Rafaela. Y entonces me empiezan a decir que yo que tenía, yo dije que una cadena de farmacias, cosas que me había dicho el hombre y que yo me tenía que aprender eso. Pero, ay, eso es duro. Y con direcciones y todo. Y ellos llamaban a esas direcciones. Y resulta que eso sí existía. Y llamaban a la mujer al registro de que si yo sí aparecía ahí. Y resulta que sí. Bueno, nos largaron. A la final nos dijeron, váyase, y no fuimos. Cuando ya llegamos a la casa, por eso como de las 7:30, 8. Es hambre que nosotros teníamos, imagínate, nos habíamos ido en ayunas. Y nosotros llegamos con esa hambre tan horrible y cuando llegamos y mi hermano se enojó porque no nos habíamos podido ir. Y en vez de haberse enojado con el hombre, se enojó con nosotros, con el dominicano y conmigo. No había que comer, chicos. Ellos ya se habían comido ellos la pizza. Nos tocó ir a la basura y buscar los trocitos que sobran del bordito que ellos no se comieron, que no se los comía uno. Esos borditos de la pizza, eso nos tocó buscar a nosotros para comer. Ahí ya nos quedamos. Ya pasó otra semana, ya eran para 3 semanas. Esas 2 semanas se fueron así, la una en 3 días en un restaurante y el resto de tiempo ahí. Bueno, ya nos quedamos, ya el hombre nos mandaba la pizza y no regresaba, no nos veíamos ni nada, hasta que un día ya fue y me dijo, mañana te vas. Y el dominicano se llamaba Mario. Y entonces dijo, te vas con Mario. Y yo los voy a llevar hasta tal parte. Al otro día él nos llevó. Llegamos como él nos llevó y llegamos como a una terminal pequeña. Habían unas oficinas de teléfono, habían autobuses, algo, era como una terminal pero muy pequeñita. Llegamos ahí, él hizo unas llamadas y ya salió y en esa me dijo, ya viene. Entonces, ¿cómo les parece que yo había soñado el día, esa noche anterior antes de salir? Yo había soñado que yo me había dado unos besos muy ricos con un negro. Y entonces, yo desperté y yo pensé, tan raro ese sueño, ¿no? Cuando resulta que el hombre, cuando llegan a recogernos, él sale y me dice, yo creo que esta es la última vez que nos vemos. Y llega y me abraza, pero él me coge así abrazada y de una me dio ese beso. Yo ya me he besado con un dominicano, mi queridita, antes de llegar aquí. Y llega y me da ese beso. Y ya nos fuimos. Cuando lleguemos al aeropuerto, chicos, como él me había dicho, si te piden el pasaporte, a nadie se lo entregues, a nadie, solo cuando te lo sellen, cuando tú pases, que ya estés al otro lado, eh, ahí en la pasada lo entregas y te vas y te sentás. Y no vas a hablar a nadie, no le vas a decir nada a nadie, ahí te vas a quedar hasta que te llamen por tu nombre y te digan por dónde tienes que salir a coger el avión. Lo mismo le dijo al Mario ese. Y cada cual por su lado. Eso llegamos, llenamos el coso el que yo les dije ahorita, no recuerdo. Eh,
el check-in. Llenamos todo eso, ya pasamos y no me sellaron el pasaporte. Pero yo, como era la primera vez que pasaba, yo pensé que eso no tenía nada que ver. Y yo fui y me senté con mi maleta, con esa hambre, chicos, porque nos vinimos sin desayunar. Y el avión salía a las 2 de la tarde. Entonces llegamos ahí y bueno, y a esperar, cuando de pronto empiezo yo a escuchar por allá por esos micrófonos, por esos parlantes, yo qué sé, en nombre de Rafaela, no sé qué, no sé cuántas. Y yo decía, ay, no, me van a devolver, me van a devolver. Y yo no me movía. Yo dije, ya es que yo ya estando aquí adentro ya no me pueden sacar. Yo de aquí no me voy a ir. Porque el hombre me había dicho, no haga caso a nada. Y de pronto se me va acercando una mujer y me dice, usted Rafaela, no sé qué, porque no recuerdo el otro nombre y el apellido. Y yo le dije, sí. Y me dijo, deme su pasaporte. Y yo le dije, no. Y me dijo, ¿cómo que no? Entrégueme el pasaporte. Y yo le dije, no, no. Ese pasaporte es mío, yo no se lo voy a entregar. Me dijo, no, lo que pasa es que no te sellaron la entrada. Entonces yo me fui, me pusieron el sello y ya me volví. Y ya me vine. Resulta que ya antes de mí habían mandado, primero mandaron los dos dominicanos y después mandaron a un colombiano con alguien más. No recuerdo si fue con otro dominicano o con otro colombiano, creo. Sí, mandaron con otro colombiano. Resulta que al colombiano mayor lo dejaron pasar, pero al joven lo devolvieron de Milán, no de Francia. Lo devolvieron de Francia. Entonces a mí, al otro dominicano y a mí nos mandaron por Milán. Entonces, eh, yo dije, todavía nos falta. No, yo me monté en el avión y nos vinimos. Cuando llegamos a Milán, ahí había que hacer transbordo de avión. Ahí yo me bajo y entonces me dicen, quítese las botas porque había que pasar. Yo no sé por qué. Bueno, total, que me dicen que me... Ah, pero allá antes de salir del aeropuerto de allá, cuando ya yo pasé que ya me iba a montar en el avión, agarra una mujer y empieza a tocarme por todas partes, pero duro, me tocaba mis senos duro, me mandaba la mano por mi vagina, por todas partes. Y entonces ya siento un bultico que yo tenía y me dice, ¿qué tienes ahí? Y yo le dije que tenía la costumbre de la mujer, y yo tengo el periodo. Y entonces me dice, quítatelo y siéntate sin ropa. Y yo me senté como ella me dijo. Y fíjate que es tan grosera esta mujer que ella se agacha a mirarme. Y después me dice, ponte la ropa. Y me la puse, pero como enojada. Bueno, ya no, ya yo me vine. Cuando en Milán, entonces voy a pasar y entonces me dicen que me quite las botas. Me quito las botas, yo paso, me tocan por todas partes y me dicen, ¿tú nos permites hacerte un escaneo? Y yo le dije, claro que sí. Y me dijo, entonces ponte allí. Y yo fui y me senté ahí a esperar y nada que me decían nada. Entonces yo con esas ganas de ir al baño, chicos, pero no sabía por dónde, a preguntarle a alguien cómo, nada. Es que ahí no se habla, ninguno habla colombiano, solamente los que te van a- a tocar, solamente estos. Y yo viendo que esta gente no me decía nada y que después ellos terminaron de que pasara toda la gente y se fue. Ah, yo salí y me fui. Pero entonces yo seguía con ese problema porque yo decía, en cualquier momento me van a parar. Porque como yo me vine a preguntar por dónde era la salida y yo mostraba el papelito y nadie me entendía. Yo les preguntaba con mi, con mi español y nadie entendía. Entonces yo por ahí yo iba caminando y a todo el que iba como caminando le preguntaba a esas personas de uniforme, todos estos, pero la policía no estaba, sino entonces ellos no me entendían. Hasta que a la final llegó, me fui a una oficina y le pregunté a la chica que me dijera por dónde era la salida y entonces ya me dijo, pero vete rápido que ya te van a dejar, ya la va a salir. Bueno, me fui la media cola que había para pasar ahí, donde te dicen cuánto dinero llevas y toda la cosa. Y yo llego y me preguntan todo eso y entonces yo ya paso y nos vamos. Cuando, pero yo todavía pensaba que íbamos a llegar a otro lugar donde tal vez
Todavía no nos podíamos hablar el muchacho y yo. Cuando llegamos, ya llegamos aquí a España, llegamos eh, ay, ¿cómo se llama el lugar donde llegué ahí? Bueno, en el transcurrir del video se los digo. Y entonces, a Barcelona. Y en Barcelona yo me bajé y cuando yo veo el chico por allá parado esperando su maleta, entonces yo me fui también a esperar la mía. No le hablé nada porque me daba cosa, claro. Entonces él se me arrima. Él coge su maleta y se arrima y me dice, te voy a esperar. Y yo le digo, ah, vale. Cojo mi maleta y me dice, vamos. Y yo le dije, ya llegamos. Y me dijo, sí, ya estamos en España. Ay, yo abracé a ese negro, muchachas. Ay, yo lo abracé, yo le daba picos por todas partes a ese negro, porque no nos había pasado nada. Bueno, él también me daba besos a mí, pues no nos los dimos en la boca, no, 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 no. Sino que nos abrazamos y nos dimos muchos besos en la cara, nos miramos y nos volvíamos a abrazar. Y ya salimos y él cogió un taxi y me dijo, yo te voy a llevar al aeropuerto, al terminal de transporte. Él vino, él pagó el taxi, vino y me dejó ahí, ya se, y ya se, y ya se marchó él porque él iba para para otra ciudad y yo venía para Madrid. ¿Y qué pasó? El billete que yo compré salía a las 3 de la tarde. Ahí me quedé esperando, esperando. Yo venía muy enferma. Yo creo que a mí hasta fiebre me dio. Yo no comía nada, ni el avión tampoco comí nada. Ay, chicos, para después llegar aquí y encontrarme con lo que me encontré. Pero como a mí no me gusta, bueno, este video ya está muy largo, yo lo voy a dejar así. En otra ocasión ya les contaré en el momento en que llegué aquí a Madrid. Ya les contaré esa otra parte. Besos para toditos.